Hola, aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy iniciaremos contando una historia, la de Otto Frank, un judío alemán que en 1941 huyó de Alemania, de los pogroms, de las persecuciones contra los judíos que habían iniciado los nazis ya hace bastante tiempo. Se radicó en Holanda con su familia y en 1942 los nazis ya controlaban Holanda también, decidió que era mejor esconderse con su familia. Para ello habilitó un pequeño anexo, un escondite en un edificio que estaba al lado del almacén que él poseía, su negocio. Allí entró en julio de 1942 con su esposa y sus 2 hijas. Luego se integró otra familia judía y un joven judío también. Llegaron a vivir 8 personas en el anexo. Sus hijas eran Margot, de 16 años, y Ana, de 13, Ana Frank, autora del diario de Ana Frank. Uno de los testimonios más conmovedores de la persecución contra los judíos que iniciaron los criminales de Berlín, los nazis. El diario de Ana Frank es del todo interesante desde el punto de vista de la literatura, por cuanto tiene una intención literaria, en primer término. Ana pasaron 2 años en el anexo. En 1944 ella escribió en su diario que lo pensaba publicar con el título de Anexo. Anexo. Ella fabula, transforma las historias que ocurren adentro del anexo, les cambia los nombres a las personas que vivían allí. Y el diario tiene a lo menos 3 dimensiones. Una dimensión pública, en que habla del horror de las persecuciones. Ella miraba por unas pequeñas ventanas que tenía el anexo cómo pasaban los nazis persiguiendo a los judíos en las mismas calles. Tenían cierto contacto con el exterior, que era la gente que les llevaba alimentos al anexo. La historia pública, la historia del horror. Tiene una historia privada, que es la que ocurre dentro de este anexo, estas 8 personas encerradas. Esos encierros, muchos judíos se encerraron en Europa. Los nazis eran tan malos que se reían de los judíos encerrados, decían que tenían costumbres como las de las ratas, espantoso. Y una historia íntima, que es el devenir mental de Ana. Una niña de 13 años que reflexiona sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su evolución física, su evolución mental. Reflexiona sobre los mayores. En un momento en el diario dice que no le gusta la actitud de su madre con su padre porque es demasiado sumisa. Ella dice que la mujer moderna debe ser independiente, debe desarrollar sus aptitudes. Ella dice que cuando salga del anexo va a viajar, va a ser escritora y va a viajar mucho. Era muy alegre, Ana. La gente que lo conocía, que la conoció, sus profesores, por ejemplo, decían que no paraba de reír esta niña. Brillante desde el punto de vista intelectual. Las reflexiones del diario son impresionantes. Ella es su crítica, dice: hoy día no escribí bien. No tengo nadie con quien conversar, entonces voy a tener que conversar conmigo misma. Y conversa con ella en su diario. A ese alter ego, a ese otro yo, Ana le llama Kitty. Querida Kitty, hoy le empieza a contar su historia, a construir su historia. Las reflexiones sobre el poder que tienen en la historia pública del diario, por ejemplo, hubo un momento en que los de la resistencia, todo el poder genera resistencia, había gente que resistía el poder de los nazis, la ocupación nazi, y hubo algunos atentados en Holanda. Entonces, no se le ocurrió nada mejor a los que estaban a cargo de la ocupación, a los generales, dejar sin mantequilla a los holandeses 1 semana. Cuando el poder actúa desnudo, actúa de una manera muy pueril. Ana se ríe de eso. Ya a mediados de 1944 la situación en el anexo se hacía casi insostenible por la presión, hasta que son denunciados. Nunca se supo quién denunció la existencia de estas personas que estaban escondidas en ese lugar estrecho, espantoso, sufriendo el horror. Se acerca el trueno que viene de afuera, escribió Ana en su diario. Nos van a matar a todos.
Sin embargo, también escribió en su diario: creo en la bondad innata de los seres humanos, a pesar del horror que estaba viendo. Pero quizás eso pudo haber cambiado porque entraron al anexo, por supuesto que entraron los valientes nazis a patadas, a golpes, puñetazos. ¿Ah? Y Ana guardaba su diario en una maleta y abrieron la maleta y se cayeron todos y quedó botado en el piso y por eso se encontró, lo encontraron tiempo después. Ana fue trasladada con su hermana a Auschwitz, el campo de concentración de Auschwitz, y después a Bergen-Belsen. Hay un testimonio de una amiga que la vio en Bergen-Belsen. Leamos qué dice la amiga de Ana, que se encontró con ella en ese infierno. Se encontró con una amiga, Lies Goslar. Ella informa que la halló cambiada y profundamente desesperada. Esa no era la Ana que yo había conocido. Era una niña quebrantada. Posiblemente yo también era así, pero fue horrible. Inmediatamente comenzó a llorar y me contó: ya no tengo padres. Después dijo: no tenemos nada que comer. Padecemos de frío, hambre, no tenemos ropa. Estoy muy demacrada y me han decalvado, la habían pelado. Pocos días después, poco tiempo después, Ana muere de fiebre tifoidea en marzo de 1945. Murió toda su familia, excepto su padre. Aquí está el horror, en el campo, el lager, uno de los nombres de los campos de exterminio, los lager. El holocausto. Y eso vamos a hablar hoy día del holocausto. Este testimonio de la amiga Ana es muy importante porque da cuenta de una cuestión terrible y esencial en los campos. Hannah Arendt, una filósofa judía notable, que dedicó mucho de sus textos, mucho de su reflexión al holocausto, a la Shoah, como le llaman los judíos también, esta persecución espantosa. Arendt dice: ellos no morían en calidad de individuos, es decir, de hombres y de mujeres, sino que fueron reducidos al más pequeño denominador común de la vida orgánica. No morían en calidad de individuos, fueron reducidos al más pequeño denominador común de la vida orgánica. Esto es esencial. Esto está en un artículo de María Cecilia Ávila, una investigadora chilena que se llama Hannah Arendt y los campos de concentración, una imagen del infierno. ¿Qué significa esto? Hacer superficiales a los hombres consiste en relegar su propia existencia a una mera funcionalidad corporal, orientada a la sobrevivencia y al más absoluto aislamiento del mundo exterior y de los otros. Esto implica la disolución de lo público, la disolución de lo privado, de la intimidad, del ser en el mundo. Recuerden que dijimos que el diario de Ana tenía tres dimensiones: una pública, que era cuando narra el horror de la persecución; una privada, que era el mundo del anexo; y una íntima, que es su devenir como mujer, como judía, como escritora. Pero eso es destruido científicamente, racionalmente, en los campos de concentración. En el lager. Caseta, concentración, lager. ¿Cómo destruido? Con lo que le hicieron a Ana. Le cortaban el pelo, les ponían el mismo uniforme a todos, un pijama horrible, sucio, espantoso. Le quitaban el nombre. Todos se llamaban, y disculpen la palabra, se llamaban judíos de mierda. Así le llamaban los guardias y no tenían otro nombre: la pérdida del nombre, la pérdida de la entidad, la pérdida de todo, y el ser humano se había reducido a nada más que una entidad biológica, como dice Arendt y como lo pone este investigador chileno en su excelente artículo. Para intentar comprender esto, porque es imposible de comprender. Vamos a otro texto, a otro autor, el novelista judío Elie Wiesel, autor de una trilogía sobre los campos de concentración y sobre su vida después de los campos.
Para acercarnos a Weissel, leamos lo que dice un crítico de él, otro crítico chileno, Gilberto Treviño, en este libro terrible que se llama El Holocausto. El título secreto, no escrito, de El Olvidado es Las lágrimas de la memoria. La materia de esta novela de Weissel no es realmente la representación del Holocausto. Es la renuncia a narrar lo que no puede ser representado. Es la renuncia a narrar lo que no puede ser representado. No es imposible contar lo que allí sucedió, entender lo que sucedió. Era tal el mal radical, es el concepto que aplica Hannah Arendt, que lo toma de Emmanuel Kant, el filósofo del siglo XVIII, y lo transforma para intentar explicar este mal que supera todos los límites, el mal radical. La destrucción absoluta del ser humano, como les decía en relación a Ana, despojado de su vida pública, de su vida íntima y de su vida personal, ¿eh? Y transformado en una mera entidad biológica. De otra manera no se explica por qué seguían viviendo, porque el ser humano estaba reducido a vivir solamente. Entonces por eso aceptaba esa humillación constante, diaria, los golpes, los insultos, los fusilamientos, el hambre, el dolor. Wasiwak, despiertan, judíos de mierda, 6 de la mañana, 20 grados bajo cero, todos para afuera, a formarse, palos, insultos. Ahí empezaban a trabajar, eran campos de trabajo. Nunca se le olvida la plata a los malos, ¿eh? En los campos de concentración Auschwitz era un enorme complejo militar industrial y lo hacían trabajar como esclavos. Hay unos campos peores, sí, que son las bellezas de la muerte, como le llama Gilles Deleuze, el filósofo francés, que eran los campos de exterminio. Bergen-Belsen, donde estuvo Ana Frank. Belzec, ese tiene hasta nombre de infierno, Belzec, campo de exterminio. Una fábrica para matar seres humanos, niños, mujeres, hombres, ancianos, despojados de toda humanidad. Un ejemplo son las marchas de la muerte, que narra Weissel en otro de sus textos terribles sobre el Holocausto, en que ya los aliados, Estados Unidos, Rusia y los países que luchaban contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ella estaba muy cerca de Auschwitz, entonces, o algunos campos, y sacaban a los prisioneros y los hacían correr y los llevaban a otro lugar y los llevaban corriendo. Y el que se caía le disparaban. Y Weissel iba corriendo y veía uno de los protagonistas, que en realidad son historias reales, no Weissel, veía correr a su padre al lado. Y él decía, ojalá que se caiga él primero, para que lo maten a él. Para intentar entender este horror. Primo Levi, el novelista italiano, judío italiano, que se suicidó en 1977, que también estuvo en los campos, dice, el que estuvo nunca podrá salir, el que no estuvo nunca podrá entrar. Porque es imposible entrar a ese horror. Como dice Treviño hablando de Weissel, la novela se llama El Olvidado porque en realidad intenta narrar lo indecible, intenta narrar el estar en un infierno creado por los seres humanos. Científico. Era un sistema, no era casualidad, era un sistema creado y diseñado por estos criminales para despojar a los seres humanos, insisto, de toda humanidad. Los trenes, los llevaban en trenes a los campos de concentración. Los trenes se demoraban 2 o 3 días. Y los trenes los llevaban hacinados, 80, 90 personas en un vagón de animales, cerrados, sin aire. Llegaban muertos de sed, llegaban a Auschwitz, ahí los bajaban, los clasificaban, los golpeaban, los anotaban. Los metían a las barracas. Los que no servían los llevaban a las cámaras de gases. Veamos un testimonio
Américo Grunwald. Estuvo en Auschwitz, Américo Grunwald. Grunwald lo subieron a don Américo, lo subieron arriba de uno de estos trenes. El tren cruzó Hungría, Checoslovaquia y Polonia. Finalmente llegamos a Auschwitz. Allí nos esperan enormes barracas de madera, pero antes de entrar debemos pasar por la selección a cargo de 4 médicos de la SS, estos comandos de los nazis de la SS. Clasifican a las personas si las consideran aptas para los trabajos forzados o no. A los niños y a los más viejos los envían hacia la izquierda y a los más jóvenes hacia la derecha. Toda mi familia, mis hermanas, hermanos, mis padres y mis abuelos quedan en la izquierda, los destinados a las cámaras de gas. 3 días después, estoy trabajando en el campo y le pregunto a un prisionero que está al lado mío. Le digo, quiero saber de mis hermanitos. Mira hacia allá. ¿Ves esas chimeneas que botan mucho humo negro? Por ahí salieron vuestros padres, mujeres, hermanos. Eso es verdad. Yo conocí a Américo Grunwald. ¿Por qué hago énfasis que en verdad? Porque como nunca faltan los que toman su estupidez por ocurrencia, es decir, los que se les ocurre una idiotez y creen que son inteligentes, niegan los campos de concentración, niegan el holocausto, dicen que no, que los hornos de Auschwitz eran panadería, etc. Díganle eso a Elie Wiesel. Elie Wiesel vio cómo fusilaban a su hermanita Zipporah Wiesel, 7 años. Esos son los campos. Los campos de concentración, KZ, Concentration Lager. Ese es el holocausto. Lo que sí podemos discutir es la cifra, por supuesto. Yo no creo, es muy difícil que hayan sido 6 millones de judíos. Que es más o menos la cifra oficial. Pueden haber sido 2 millones. Pueden ser 1 millón. Pudo haber sido solamente Ana Frank. Y ya sería un crimen espantoso. Entonces, el negacionismo, bueno, mejor ni hablar de ello. El horror, perfecto. ¿Cuál es el problema? Que los nazis no son los únicos que han hecho campos de concentración. Los norteamericanos también tuvieron, pero bueno, la misma Arendt dice que hay diversos tipos de campos. Unos son el Hades, que es como así este infierno que tenían, que no era el infierno, el lugar de los muertos que habían en la mitología griega, que están encerrados nomás y no es tan terrible. El purgatorio y el infierno, que eran los campos de los nazis. Lo que hicieron los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial son como el Hades. Fueron para los japoneses, llegaron a tener más de 48.000 japoneses detenidos en los campos de concentración. Había en California, había en Arizona. Todas instancias de un general norteamericano que, bueno, la anécdota es un poco de humor en esto, dentro de estos temas terribles. Este general DeWitt, él fue el que, DeWitt, él fue el que inició ¿cómo se llama? La idea esta que había que recluir a los japoneses, a todos los Niseis, descendientes de japoneses o japoneses que vivían en Estados Unidos porque eran enemigos y complotaban. Y bueno, se sirvió de la batalla de Los Ángeles. Un día explotaron una bodega en Santa Bárbara, California, cerca de Los Ángeles. Y DeWitt dijo que había sido un bombardero japonés y hizo disparar a todos los cañones y cosas que tenían por ahí. Dispararon 1.460 cargas al cielo, no le dispararon a nadie. Esa fue la batalla de Los Ángeles. Enfermiza, pero de ahí nacen estos campos que llevaron a los japoneses. No eran como los campos de concentración, no los mataron, no se morían de hambre ni nada, pero sí fueron despojados, fueron trasladados, fueron sacados de sus tierras, fueron sacados de sus casas, y tuvieron como 2 o 3 años, hasta 1946 existieron estos campos. Durante la Segunda Guerra Mundial también estuvieron los campos japoneses, que no tienen nada que envidiarle a los campos de concentración de los nazis. En el Pacífico, recuerden que la Guerra Mundial fue inmensa,
Hubo una guerra en Europa, hubo otra guerra en el Pacífico, fundamentalmente Estados Unidos contra Japón. Y ahí estaban los campos de concentración. Hay una película, Furio, donde está David Bowie, ese gran artista, músico inglés, y que da cuenta un poco de este espanto. Los japoneses, refinadas torturas, ¿no?, que siempre han desarrollado estas torturas estos pueblos. Entonces, las torturas eran terribles. Y ahí también hubo estos campos que, como les digo, no tienen mucho que envidiarle a los campos de los nazis. Pero hay antecedentes, como les decía. Arendt, ya que estamos hablando de Arendt, fija el antecedente de los campos de concentración en los campos desarrollados por los Boers, que es el nombre que tenían los conquistadores ingleses de África, que especialmente Sudáfrica tenían campos de concentración para la gente de allá. Está el exterminio armenio a principios del siglo XX, la matanza de los turcos contra los armenios, que fue una cuestión espantosa, más de 1.500.000 armenios, el genocidio armenio. Pero ¿qué pasó acá? Yo siempre digo que pasó acá en Latinoamérica. Acá hubo campos de concentración. De hecho, Hitler lo cita en uno de sus textos, Mein Kampf. Los campos de concentración que hubo en América, los campos de concentración para los pieles rojas en Estados Unidos. Hitler decía que tenía que hacer lo mismo que hicieron los norteamericanos con los pieles rojas, con los indígenas. Para Hitler, la conquista del este era similar a la conquista del oeste. Del este de Europa era similar a la conquista del oeste que hicieron en Estados Unidos. Porque lo que pasó en el siglo XIX fue también una cuestión científica, racional. La eliminación de los indios, de los indígenas, de los indios, como decían ellos, la eliminación de los indígenas, porque si América no lograría ser un continente civilizado, Latinoamérica, Estados Unidos, cualquier país de Latinoamérica, no iba a poder ser civilizado si existían los indígenas, si existían los indios. Había que eliminarlos, solo por el hecho de ser indios. Que es lo mismo los judíos, había que eliminarlos solo por el hecho de ser judíos, que es lo mismo los africanos, había que eliminarlos solamente por el hecho de ser africanos. Solo por el hecho de ser indígenas. En Balchata, acá al frente de la Araucanía, hubo un campo de concentración muy similar a Auschwitz. Llegaba un tren al interior del campus, del campo. Había barracas. Hay un testimonio de un viajero inglés que dice que pasó por la alambrada y los indígenas le decían, dame pan, dame pan. El hambre, morían de hambre dentro de los campos. Hubo campos en Brasil también, de indígenas, en el estado de Sao Paulo. Y estos campos los conocían los nazis, por si acaso. Como les digo, hablaban de ellos. Porque era un proyecto biológico, un proyecto de biopolítica, mejorar la raza, eliminar a las razas inferiores. Esa cuestión demencial que, por desgracia, aún subsiste entre los seres humanos, pensar que existen seres humanos superiores y seres humanos inferiores. Recordemos a Ana Frank. En su diario dice, espero que cuando salga ya no existan ni alemanes ni judíos, que seamos todos seres humanos. Eso nos dice una niña de 13 años, o 14 ya, encerrada en un anexo por las demenciales fuerzas que desata la maldad, porque no es otra cosa, la maldad de los seres humanos. Hay otros campos que han sido creados por razones políticas, para presos políticos. Hoy día hablamos de los campos solamente raciales. Claro que tampoco se justifica. Están los gulags en Rusia, el gulag. Están los campos de las dictaduras latinoamericanas. En Chile hubo campos de concentración durante la dictadura. Pisagua, Chacabuco, las oficinas salitreras del norte. Hay un texto, Un viaje por el infierno, de Alberto Gato Gamboa, el periodista. En Cuba,
campos de concentración. Los hermanos Castro, los dictadores de Cuba, mantuvieron campos de concentración hasta 1998, 2000. Para homosexuales también perseguían a los homosexuales. Había campos específicos para homosexuales, por razones sexuales, internar en campos. ¿Qué leer sobre esto? Hannah Arendt es muy compleja, muy filósofa. Si les interesa pueden leer algunos artículos. Ustedes buscan artículos sobre Hannah Arendt y que explican más o menos el pensamiento de esta mujer tan terriblemente inteligente. Novelas, las de Elie Wiesel, El olvidado, la trilogía sobre los campos de Elie Wiesel, el diario de Ana Frank, releerlo. Muchos de nosotros lo leímos en el colegio, pero releerlo ahora, sabiendo algunas cosas, uno se podrá sorprender de la escritura de esa joven judía. Tan notable escritora. Primo Levi, los textos de Primo Levi sobre los campos. Y yo creo que con eso ya pueden formarse una idea de esta cuestión demencial que desató el nazismo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y que esperemos que nunca más ocurra. Esperemos que nunca más ocurra. Y para ello, como diría la misma Ana Frank, debemos dejar de pensar en términos de chileno, argentino, indio, negro, blanco, sino que simplemente pensar que somos todos unos seres humanos. Bueno, de eso les queríamos hablar hoy día en el programa sobre libros. Gracias por su atención.